Hola, continuamos con la simulación y hacer el ejemplo de un diagrama de flujo de una planta real de molienda. Entonces, este es el diagrama de flujo de la planta que vamos a realizar y los datos que se muestran en este archivo están aquí mismo. Tenemos, la granulometría hasta la malla 400, tenemos la alimentación de la banda, del circuito, la descarga del molino, los huesos del hidrociclón, los finos. Se monitorea el agua al molino y el agua al hidrociclón. También se tiene el tonelaje en algunas corrientes, como la alimentación fresca, 331.3 toneladas por hora de sólidos secos. No se conocen todas estas corrientes, no se conoce cuánta agua se le agregaba al molino, pero se conoce cuánta agua de dilución se le estaba agregando al hidrociclón. ¿Sí? Tenía medidor de flujo. Se sabe el porcentaje de sólidos de cada una de las corrientes. En el caso del agua es 0. Densidad del mineral, ¿no? Estas son las características de las muestras tomadas en el circuito. Entonces se tienen muestras de la alimentación, descarga del molino, gruesos, underflow o overflow finos, y esta agua, de esta no se conoce. Del molino, estos son los datos. De hecho, este archivo les ayuda como un tipo checklist o lista de todos los parámetros que ustedes deben de medir para hacer un muestreo, y eso es para el molino. Estos son los datos del molino. Tenemos que necesitamos el diámetro y longitud internas, velocidad crítica, el porcentaje de velocidad crítica que opera el molino, el nivel de carga de bola, la densidad de la bola, la potencia del molino durante el muestreo, o sea, cuántos kilowatt-hora estaba consumiendo el molino en el motor a la hora de que se realizó el muestreo durante esa hora, el promedio. Tenemos pérdidas del molino, entonces son estimadas. Se estima que el 10% son pérdidas por transferencia y por fricción en el molino, que ya discutimos que es entre 5 y 10%, o la única manera de medirlo es mover el molino en vacío, sin bolas y sin nada de partículas, y ver cuánta potencia se consume y ver qué porcentaje de toda la carga se ocupa para mover el molino solo. Pero pues una buena estimación es 10%. Aquí en la cuestión de la batería de ciclones tenemos lo que es el número de ciclones operando en paralelo en el circuito, diámetro del ciclón, longitud del ciclón, esta parte de aquí, diámetro de entrada, diámetro del vórtex, diámetro del apex, cono del ángulo del cono, del cono del ciclón, y la presión de operación en el promedio de la hora de muestreo. Entonces, todos estos datos nos van a servir para hacer una simulación del circuito y una caracterización del mismo. Entonces, el primer paso, vamos a abrir MinProSim. Abrimos MinProSim y de ahí abrimos un proyecto nuevo, o ya sea que ustedes lo hayan agregado en una pestaña. Entonces, el primer paso es hacer el diagrama de flujo. Vamos a hacer el diagrama de flujo como ya lo hemos hecho. Vamos a poner el molino, la batería de ciclones, el agua, la descarga y lo que es el producto final. Ya tenemos nuestro diagrama de flujo completo. Entonces ese es el primer paso. El paso 2 es definir, aquí en este icono de la parte superior, definir lo que es el tamaño de partícula y densidad del mineral. Entonces vamos al archivo y vamos a copiar el tamaño de partícula de las distribuciones utilizadas. Esta lo copio. Aquí le doy un 0 para borrar esa granulometría. Pegar. Y tengo toda mi granulometría. Densidad del mineral es 2.9. Y le doy OK. Entonces ese fue el primer paso. Definir granulometría y densidad. Ahora vamos a meter los datos para cada uno de los equipos. Vamos a empezar con la alimentación. La alimentación, vamos a poner la granulometría experimental de la alimentación. Sí, alimentación fresca. La división estándar la voy a dejar en 0,1 porque confío en esta muestra. Fue bien tomada. Vamos a poner ahora los sólidos y el porcentaje de sólidos. Sólidos y porcentaje de sólidos. Igual, división estándar
0.01 porque confío, porque recuerden que lo primero que vamos a hacer es el balance de masa. Necesitamos la desviación estándar. Nos salimos, ahora vamos al molino y vamos a buscar la descarga del molino. Entonces, la descarga del molino, descarga, copiamos, descarga del molino, también desviación estándar cerrada, tonelaje de la descarga del molino, no la conozco. Como no la conozco, lo dejo en 0, pero muy importante, la desviación estándar se convierte en 10. ¿Sí? Esto me indica que cuando yo haga el balance de masa, puede calcular cualquier número aquí, no va a tratar de ajustar a 0. Me falta el porcentaje de sólidos, 68.72, y dejamos 0.01 de desviación estándar. Eso fue en la descarga del molino. Nos regresamos, ahora vámonos al ciclón, le abrimos y empezamos con el overflow o los finos. Entonces vamos a buscar la granulometría de finos. Copio y lo pego. Ya está, ahora vamos a buscar el tonelaje de alimentación de esa corriente. La desconocemos, pero ya hemos discutido esto en los balances. Si aquí entra 1 tonelada de sólidos, ¿cuál es el único lugar por donde pueden salir? Aquí, los finos, ¿no? Entonces, si aquí estuvieron entrando 331.3 toneladas, nos van a salir 331.3 toneladas. Entonces, por lo tanto, el tonelaje de finos es igual al tonelaje de alimentación en sólidos, ¿sí? No en pulpa, en sólidos. Entonces, ahí está, 331. Dejamos 0.01 porque lo conozco y el porcentaje de sólidos de los finos es 32.97. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo definido los overflows o el finos. Ahora vámonos a el underflow. Igual vamos a copiar la granulometría de alimentación, perdón, de la granulometría de esa corriente, que son los gruesos del ciclón, el overflow, el underflow. Lo copio y lo pongo aquí. Está la granulometría del underflow, que son los gruesos, cores, partículas gruesas. Del underflow, el tonelaje, igual manera lo desconozco. Entonces, como lo desconozco, aquí 0 le voy a poner 10 de desviación estándar, 10 enter. Ahora vamos a poner lo que es el porcentaje de sólidos en los gruesos. Aquí está, porcentaje de sólidos en gruesos. Ahí está. Ya tenemos porcentaje de sólidos en gruesos. Muy bien. Entonces ya tengo granulometría, flujos. Ahora vámonos aquí. El agua al molino. Puedo cambiar el nombre aquí si quiero, o simplemente recordar que esto es agua al molino. Entonces, ¿cuál es el agua? La cantidad de agua que se adiciona al molino. No lo conozco, no había medidor de flujo en esa planta para esa corriente. Entonces, al no conocerlo, yo le doy aquí 10. 0 lo que es el 0 lo que es el experimental, y con 10 se va a calcular el balance. Muy bien, ahora vamos al agua. Esto va a ser agua a ciclones. Agua a ciclones. Entonces, ¿cuánta agua a ciclones? Ese sí lo tenemos, 664.73. ¿Sí? De desviación estándar la dejo en 0.01. ¿Sí? Recuerden, esta como si la conozco la dejo cerrada o ajustada para que no la trate de variar, y en cambio esta que no la conocía le dejo en 10. Muy importante para que pueda cerrar el balance. Bueno, entonces yo ya metí toda mi información de mis granulometrías. Ahora vamos a meter la información del equipo. Esto yo lo puedo hacer ahorita o después del balance. Para el balance no importa, yo no necesito los datos. Pero de una vez vamos a meter toda la información. Entonces nos vamos al molino. Vamos Model Data. Aquí en el molino tenemos las granulometrías, eran todos los datos de la corriente, y a la parte derecha hay una parte de la pestaña donde viene el modelo. Esto ya lo vimos en las otras presentaciones. Pero aquí donde vamos a poner las características del molino, en esta parte superior, que es la parte del molino original. Entonces necesitamos los datos de diámetro interno,
del molino, 3. Longitud interna, 4, que es el que es default. Velocidad crítica, 70%. Nivel de carga, 38%. Fue diferente. Densidad de la bola, 7.85. Potencia, 525. Y pérdidas en el motor del 10%. ¿Sí? Entonces yo ya metí los datos de mi modelo. Si ustedes vieron, al estar tecleando esto, automáticamente en el simulado se cambia. Y ahorita cuando hagamos cálculos o simulación del circuito, pues lo vamos a cambiar acá abajo. Y este lo vamos a dejar como referencia del original. Ahorita vamos a ver cómo ajustar los parámetros de la función de selección y quebrado que me van a describir cómo se rompen las partículas. Pero primero vamos a terminar de poner la información. Ahora vámonos a la batería de ciclones. En de igual manera tiene los datos. Vamos a poner ahora las características de la batería. La batería tiene 2 hidrociclones. O sea, ciclones en paralelo a la batería, 2. Diámetro del ciclón. Longitud del cilindro. Longitud de la sección cilíndrica. Está, 0.675. Diámetro de la alimentación o de la entrada. The inlet diameter. 0.20. Del vortex. 0.95. Y del apex, 0.8. Vamos a poner el ángulo del cono, 26 grados. Y ahora la presión de operación. ¿Sí? Todos los demás parámetros, tanto estos como los del modelo, eso lo hacemos y lo ajustamos cuando corramos el ajuste del ciclón. Por lo pronto ya metimos toda la información. Se fijan, el agua no tiene ningún modelo, no hay que definir nada, geometrías ni nada, tanto la alimentación. Los únicos equipos son el molino de bolas y el hidrociclón. Entonces, el primer paso es correr el balance de masa. Entonces vamos a correr balance de masa, vamos a poner global y por tamaños. O sea, después de que hicimos todo esto, hasta este punto podemos correr el balance, lo corremos. Le dan balancear y algunas veces se va para atrás. Y aquí me aparece un error, no le hago mucho caso a este error. Ahorita lo que vamos a hacer es validar. El siguiente paso después de correr el balance es validar los resultados. ¿Cómo los valido? Comparo datos experimentales con datos balanceados. Entonces vamos a comparar los tonelajes en cada corriente. Por ejemplo aquí, tonelaje 331.3 es el experimental y el balanceado o calculado es 331.291. Prácticamente es el mismo. Porcentaje de sólidos, el mismo caso. Prácticamente el mismo. Vámonos al molino. Lo único que tengo de datos del molino en cuestión de corrientes es el porcentaje de sólidos. El experimental 68.72 contra 69.1. La diferencia de hecho es menor a 1%. Este tonelaje no lo puedo saber si es correcto o no, simplemente porque no conozco el tonelaje, no lo medí, ¿no? No sé. En los ciclones tengo el overflow, tengo 331.3, igual porcentaje de sólidos, por lo tanto, este sí es correcto. Ahora vamos a ver el underflow. Aquí no sé si es correcto, pero este sí es correcto. Bueno, se parece mucho, ¿no? 63.33 contra 62.9 es prácticamente el mismo. En cuestiones de flujos totales, también tenemos el agua. El agua experimental 664 contra 664. No hubo problema. Y esta agua del molino, pues me dio prácticamente cero. Eso quiere decir, a lo mejor algunos de ustedes les dio un valor negativo, pero muy pequeñito. Quiere decir que no se estaba agregando. Entonces, este tipo de cálculos yo lo tengo que confirmar en planta, decir, oigan, si realmente se estaba agregando agua o el flujo era despreciable, casi no. Entonces, en ese caso, se valida una vez más mi balance. Ahora vamos a comparar, y una vez que ya comparamos los flujos totales, vamos a comparar las granulometrías. Entonces, la granulometría lo hacemos a través de la gráfica y comparo experimental contra balanceado de la alimentación. Le pongo aquí escala logarítmica para verlo un poquito más en detalle. La descarga del molino experimental contra balanceado, poquito de desviación. El over experimental contra balanceado, muy bien.
y el under experimental contra balanceado. Muy bien, ¿no? Sí, hay aquí una pequeña desviación de esta corriente, que esta corriente es la descarga del molino, pero realmente es pequeña, ¿no? Si le doy clic aquí, este es, por ejemplo, 54.8% contra 55.9%, o sea, menos del 1% de diferencia. Pero esto ya me garantiza que el balance no solo se cumple global, sino también por fracciones. El balance de lo que entra en cada equipo por fracción se conserva la ley de la materia. Bueno, entonces, a este punto yo puedo decir que mi balance es correcto y ahora sí me voy a la siguiente sección. La siguiente parte, después de hacer el balance de masa, es hacer el ajuste de los equipos. Entonces, vámonos al molino de bolas y vamos a ajustar. O sea, no importa si voy al molino de bolas o al ciclón, o empiezo con el ciclón y luego me voy al de bolas, es indistinto, pero vamos a ajustar cada equipo por separado. Entonces, voy a abrir el molino y me voy a ir al módulo de ajuste. Lo que voy a tratar de hacer ahora es calcular los parámetros del modelo para poder simular este equipo. Entonces, le voy a dar fit. Si se fijan aquí, esta es la granulometría de descarga del molino, ¿sí? La actual. Y con los parámetros que están por default, esta sería la predicción de la descarga del molino. No es bueno, ¿no? Entonces le tenemos que dar a ajustar, le doy a ajustar y vamos a encontrar los datos que me va a dar el mejor ajuste. Ustedes les pueden dar tantas veces como quieran, hasta encontrar un error mínimo. Pues, y aquí lo voy a dar varias veces, 3 veces, pero van a ver que no cambió mucho. Busco el del error menor. Y pues con estos parámetros me da un ajuste, una predicción de la granulometría de descarga pues bastante buena. Sí hay algunas desviaciones, por ejemplo aquí yo veo desviaciones, no es perfecto, pero pues considerando que es todo un balance y un sistema de ecuaciones, la predicción es bastante buena. Entonces ya está calibrado mi molino de bolas. Ahora vámonos al hidrociclón. El hidrociclón igual, ajuste, y como ya vimos, vamos a calcular estos parámetros y está la granulometría de los finos y los gruesos, le doy a ajustar, hasta que obtener el menor error posible. Ustedes pueden darle tantas veces como necesiten. Se fijan aquí el error está entre 2.23 y 2.18. Con 2.18 se fijan estos no se capturan muy bien, pero esto predice muy bien los gruesos. Y con 2.23 pues ya sobrepredice un poquito, pero me gustó en lo personal un poquito más. Puedo intentarle hasta encontrar un parámetro, por ejemplo este se ve mucho mejor. Aunque es 2.64, no es el más pequeño, pero es el que me ajusta mejor mis granulometrías. Entonces le doy a aplicar. Ahora voy a comprobar que mis ajustes hayan sido correctos. Me voy al overflow y aquí en la columna de ajustados se fijan el tonelaje, el porcentaje de sólido lo predice pues, bastante bien. En el underflow me predice el ajustado 975 contra 976, 62%.9. No hay problema. O sea, la granulometría ya la validó porque es lo que vemos en la gráfica de ajuste. Pero también estamos viendo aquí que el ajustado corresponda, ¿contra qué lo comparamos? Contra el balanceado, ¿sí? Porque ese es el que necesitamos. Ahora vámonos al molino. De igual manera debíamos de haberlo hecho cuando hicimos el ajuste. Lo que podemos checar es la descarga. Ya vimos que esta se ajusta más o menos parecido. Fijan, aquí hay un problema, ¿no? Entonces vamos a intentar, algo está pasando que no me hizo el ajuste y no lo habíamos checado. Vamos a darle a ajustar otra vez, aunque la granulometría estaba bien, pero los flujos no. Entonces algo le doy a aplicar y ahora sí ya, ¿no? Ya está 1306 contra 69.1. Entonces ya tenemos ajustado el circuito, o sea, ya hicimos la segunda etapa. Balance, ajuste y ahora sí podemos hacer simulación. La simulación lo que utiliza es únicamente las entradas. Hay que recordar que ahora ya no tenemos un molino, tenemos un modelo matemático que me va a tomar las entradas, va a calcular cuál va a ser la salida, se va al siguiente equipo. Este equipo ya es un modelo matemático, toma la entrada, lo calcula y predice esta corriente y así hasta que predice la salida y todas las corrientes. Por lo tanto, el módulo de simulación, que es este de aquí, toma los datos ¿de qué columna? De la columna de experimental. ¿Sí? El ajustado, para ajustarse, tomó datos del balanceado y para correr la rutina de simulación va a tomar datos del experimental. Entonces, lo que vamos a hacer es ver que, por ejemplo, aquí está el flujo de alimentación. Vamos a ver el agua del molino. Aquí me aparece 0.
Pues bueno, en teoría yo debí de copiarle este tonelaje también aquí, porque cuando corra va a copiar ese flujo de agua. Acá no hay problema, porque aquí la entrada, aunque es esta entrada, pero esta es calculada, esta agua de aquí no es calculada, sino es una entrada que nosotros definimos, pues no hay problema, porque el ajuste y el experimental es prácticamente el mismo. Por ejemplo, vamos a simular qué pasaría si yo le aumentara el tonelaje. No 330, que pasaría con 340 toneladas por hora. Le doy simular. Se fija, va a calcular 340 toneladas, es lo que va a procesar. En el overflow vamos a poner 300, van a salir 340 toneladas, con un porcentaje de sólidos un poco diferente. Pero ¿qué va a pasar con los finos? ¿Cómo va a salir? En teoría, ¿no? El overflow vamos a poner el balanceado, que es el de referencia de contra el simulado nuevo. ¿Sí? Un poquito más de material, pues sale un poquito más grueso. El overflow es el balanceado contra el simulado. Aquí había un poco de desviación por el propio modelo, pero prácticamente sale en este un poquito más grueso y un poquito más fino. ¿Qué pasó con el ciclón? En el ciclón la carga circulante original era de 294, subió un poco porque estamos metiendo más tonelaje, pero la presión estaba en un 85, la presión subiría un poquito más, 88 kilopascales. ¿Qué pasaría con el molino? El molino me daría una potencia neta 525.75, no subió significativamente, pero el P80 sí cambió de 1.36 a 1.51. ¿Sí? Ese sería más o menos el cambio que sería. Bueno, entonces en este punto ustedes ya pueden simular cualquier condición nueva, cambio de apex, cambio de agua, y ahorita vamos a continuar en otro video para que no nos quede muy largo, ya la optimización y el análisis de este circuito, viendo diferentes estrategias y maneras de o subir el tonelaje o hacerlo más fino o más grueso según se requiera. Bueno, por esta parte del ejercicio concluimos de que ya tenemos el circuito listo para hacer simulación y en el siguiente video vamos a hacer lo que es la simulación de este circuito. Gracias, soy el Dr. José Ángel Delgadillo y que tengan un excelente día.